La vaquera del Valle Perdido. Ella era la vaquera que todos evitaban, la mujer demasiado ruda para el matrimonio. Hasta que el ganadero más rico del territorio le ofreció algo que nadie esperaba. Respeto. Esta es la historia de Luz Morales, la mujer que demoró que la verdadera fortaleza no se mide en vestidos de seda, sino en manos que saben domar caballos y corazones que no se rinden. El polvo del desierto de Sonora, 1879. El sol de Sonora caía como martillo sobre Yunque en el pueblo de Valle Perdido. Era mediodía y las calles de tierra se vaciaban mientras la gente buscaba sombra. Pero en el corral detrás de la herrería, Luz Morales trabajaba bajo ese sol despiadado, domando un potro salvaje que ningún hombre del pueblo había podido montar. Tenía 26 años, brazos fuertes marcados por el sol, manos callosas que conocían mejor las riendas que las agujas de bordar, y una mirada directa que hacía que los hombres desviaran la vista primero. Vestía pantalones de cuero remendados, camisa de algodón manchada de polvo, y un sombrero de ala ancha que había pertenecido a su padre. «Cuidado, Luz», gritó su hermano menor, Tomás, desde la cerca. El potro se encabritó violentamente, pero ella se mantuvo firme, hablándole con voz baja y segura hasta que el animal finalmente se calmó. Las mujeres del pueblo que pasaban por ahí murmuraban entre ellas, escandalizadas como siempre. 26 años y todavía sin marido, comentaba doña Mercedes, la esposa del alcalde. Ni lo tendrá, respondía otra. ¿Qué hombre quiere una mujer que huele a caballo y tiene manos más ásperas que las suyas? Luz las escuchaba pero no respondía. Había aprendido hacía mucho que las palabras no cambiaban opiniones. El trabajo sí. Desde que su padre, el mejor domador del territorio, murió aplastado por un caballo hacía 5 años, ella había asumido el negocio familiar. Su madre había fallecido en el parto de Tomás, así que a los 21 años Luz se convirtió en padre, madre y sostén de su hermano. El pueblo nunca lo aprobó. Una mujer trabajando con caballos era impropio, decían. Debía buscar marido, costurar, cocinar. Pero Luz tenía un hermano que alimentar y ningún hombre del pueblo había ofrecido ayuda, solo críticas. ¿Ya terminaste con ese demonio?, preguntó Tomás cuando ella salió del corral, limpiándose el sudor de la frente. Está listo para el rancho de los Vega. 200 pesos. Era buen dinero, suficiente para el mes. Esa tarde, mientras Luz limpiaba los arreos en la herrería, escuchó el galope de varios caballos acercándose. Era inusual. Valle Perdido era pueblo pequeño donde poco pasaba. 7 jinetes entraron por la calle principal. Al frente cabalgaba un hombre alto de unos 35 años, sombrero texano de calidad, pistola al cinto y la postura de quien está acostumbrado a mandar. Los otros 6 eran claramente sus vaqueros. «Es Mateo Sandoval», susurró Tomás con los ojos grandes. «El dueño del rancho Cielo Grande». Luz conocía el nombre. Todos lo conocían. Sandoval era dueño del rancho más grande de 3 territorios, con miles de cabezas de ganado y tierras que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Había heredado el imperio de su padre pero lo había duplicado con trabajo duro y decisiones inteligentes. También se decía que era viudo. Su esposa había muerto hacía 2 años de fiebre y desde entonces él se había vuelto más distante, más serio. Muchas familias del pueblo soñaban con casar a sus hijas con él, pero Sandoval no mostraba interés en ninguna. Los jinetes se detuvieron frente a la cantina. Sandoval bajó de su caballo con movimientos fluidos y entró, seguido por sus hombres. «¿Qué hará aquí?», murmuró Tomás. «Negocios, supongo». Luz volvió a su trabajo sin darle más importancia. 1 hora después, cuando el sol comenzaba a bajar tiñendo el cielo de naranja, Sandoval salió de la cantina y se dirigió directamente hacia la herrería.
Luz estaba reparando una montura cuando su sombra cayó sobre ella. ¿Usted es Luz Morales? Ella levantó la vista. De cerca, Mateo Sandoval era más imponente. Rostro marcado por el sol, ojos grises que parecían ver demasiado, cicatriz pequeña en la mejilla izquierda. Pero lo que más la impresionó fue que no la miraba con el desprecio que veía en otros hombres. La miraba como miraría a cualquier trabajador, con evaluación profesional. Soy yo. Me dijeron que usted es la mejor domadora entre aquí y Tucson. Depende de quién pregunte. Un atisbo de sonrisa cruzó el rostro serio de Sandoval. Pregunté al viejo Contreras. Dice que tiene manos de mago con los caballos salvajes. Don Contreras había sido amigo de su padre. Era el único en el pueblo que la respetaba abiertamente. Don Contreras es generoso con sus palabras. No lo creo. También vi el potro que domó hoy. Los Vega dicen que ningún hombre pudo montarlo. Luz no sabía a dónde iba esto. ¿Necesita algo, señor Sandoval? Compré 50 caballos mustangos de una manada salvaje. Buenos animales pero sin domar. Necesito alguien que los prepare para el trabajo de rancho. Le pagaré 50 pesos por caballo. Luz casi dejó caer la montura. 2.500 pesos. Era más dinero del que vería en 2 años. ¿Por qué yo? Tiene vaqueros en su rancho. Mis vaqueros son buenos con el ganado. Con caballos salvajes, no tanto. Y no tengo tiempo para perder con animales que terminen cojos o inútiles por mal entrenamiento. ¿Y su reputación? ¿Qué dirán cuando contraten a una mujer? Sandoval la miró directamente. Mi reputación se construye con resultados, no con opiniones. ¿Acepta o no? Luz pensó en Tomás, que quería estudiar en Hermosillo. Pensó en el techo de su casa que necesitaba reparación. Pensó en los años de lucha para mantener el negocio a flote. Acepto. Pero trabajo a mi manera. Sin que nadie me diga cómo hacer mi oficio. Esperaba que dijera eso. Sandoval extendió la mano. Ella la estrechó con firmeza. Sus manos eran casi del mismo tamaño, ambas callosas por el trabajo. Venga al rancho al amanecer. Mis hombres le mostrarán los corrales. Se fue sin más palabras, montó su caballo y partió con sus vaqueros, dejando una nube de polvo dorado a su paso. Tomás apareció con los ojos brillantes. Hermana. ¿Escuchaste eso? Lo escuché. 2.500 pesos. Si logro domarios todos sin que ninguno se lastime. Lo lograrás. Eres la mejor. Luz sonrió y revolvió el cabello de su hermano. Pero por dentro, sentía una mezcla de emoción y miedo. Era la oportunidad de su vida, pero también sabía que todo el pueblo estaría esperando que fracasara. Al amanecer siguiente, Luz cabalgó hacia el rancho Cielo Grande. El camino tomó 2 horas a través del desierto, pasando por cañones rocosos y campos de saguaros gigantes. Cuando finalmente vio el rancho, quedó impresionada. No era solo un rancho, era un pueblo pequeño. La casa principal era de 2 pisos con balcón de madera tallada. Alrededor había establos enormes, corrales perfectamente construidos, una herrería propia, casas para los trabajadores, hasta una pequeña capilla. Un vaquero mayor con bigote gris la recibió. ¿Usted es la domadora? Luz Morales. El hombre la miró de arriba abajo con escepticismo apenas disimulado. Soy Esteban, capataz. Don Mateo dijo que le mostrara los mustangos. La llevó a un corral especial construido con postes extra gruesos. Dentro, 50 caballos salvajes se movían inquietos. Vas, ruanos,
pintos, algunos con la belleza salvaje del desierto en cada músculo tenso. Son magníficos, murmuró Luz. Son diablos, gruñó Esteban. Ya hirieron a 2 de mis hombres tratando de acercarse. Porque los trataron como ganado, no como caballos. Esteban frunció el ceño pero no respondió. Durante los siguientes días, Luz trabajó desde el amanecer hasta el atardecer. No intentó montar ningún caballo al principio. Pasaba horas simplemente observándolos, identificando al líder de la manada, estudiando sus personalidades individuales. Hablaba con ellos en voz baja, les llevaba manzanas, les permitía acostumbrarse a su olor. Los vaqueros la miraban con burla al principio. La señorita cree que puede domesticar salvajes con palabras dulces, se reían entre ellos. Pero Sandoval, que observaba desde la distancia, no decía nada. Al 5.º día, Luz entró al corral. Los caballos se alejaron nerviosamente, pero no atacaron. Eligió al más calmado, un bai joven con ojos inteligentes. Trabajó con él durante 2 horas, ganando su confianza centímetro a centímetro. Cuando finalmente lo montó, el caballo se encabritó solo 2 veces antes de aceptarla. Los vaqueros que observaban guardaron silencio, impresionados a su pesar. No está mal, murmuró Esteban. Para empezar. Pero Luz sabía que era más que eso. Había establecido respeto. Las semanas pasaron. Luz domaba 2 o 3 caballos por semana, dependiendo de cuán salvajes fueran. Sandoval le había dado una habitación en las casas de los trabajadores, simple pero limpia. Tomás venía a visitarla los domingos, trayendo noticias del pueblo. Todo el mundo habla de ti, le contó una tarde. Las viejas dicen que estás arruinando tu reputación viviendo en un rancho lleno de hombres. Mi reputación ya estaba arruinada por trabajar con caballos. Esto no cambia nada. Don Contreras los calló. Dijo que estás haciendo el trabajo de 3 hombres y que deberían callarse la boca. Luz sonrió. Podía contar con Don Contreras. Lo que no le contó a Tomás era que algo estaba cambiando en el rancho. Los vaqueros, que al principio la trataban con condescendencia, ahora la buscaban para consejos sobre sus propios caballos. Sandoval aparecía con frecuencia para observar su trabajo, haciendo preguntas inteligentes sobre técnicas de entrenamiento. Una tarde, mientras ella descansaba después de un día particularmente duro con un mustango especialmente rebelde, Sandoval se sentó en la cerca del corral junto a ella. Ese caballo le dio problemas. Tiene espíritu. No quiero quebrarlo, solo canalizarlo. Sandoval asintió. Mi padre solía decir lo mismo. Un caballo sin espíritu no vale la pena montarlo, su padre era sabio. También decía que una persona sin espíritu tampoco vale la pena conocer. Luz lo miró de reojo, sin saber cómo interpretar el comentario. ¿Por qué me contrató realmente?, preguntó ella de repente. Hay domadores hombres en Hermosillo, en Tucson. Habría sido más fácil. Sandoval guardó silencio un momento. Porque cuando pregunté quién era el mejor, todos dijeron su nombre. Y luego agregaron, pero es mujer, como si eso cancelara sus habilidades. Me molestó. ¿Por qué? Porque mi esposa era así. Brillante, capaz de administrar este rancho mejor que yo. Pero la gente solo veía la esposa de Sandoval, nunca a Elena por sí misma. Era la primera vez que hablaba de su esposa muerta. Luz sintió algo removerse en su pecho. Lo siento. Ya pasó 2 años. El dolor se suaviza pero no desaparece. Se bajó de la cerca. Siga con el buen trabajo, señorita Morales. Está superando mis expectativas. Al tercer mes,
Luz había domado 40 de los 50 caballos. Los 10 restantes eran los más salvajes, incluyendo un semental negro que parecía odiar a todos los humanos por igual. Ese va a matarla, advirtió Esteban. Atacó a 3 hombres ya. Mejor venderlo para carne. Denme 2 semanas. Pero el semental era diferente. Había sido herido antes, probablemente por humanos. Tenía cicatrices de látigo en los flancos y una desconfianza profunda que Luz reconoció porque la había sentido ella misma. El miedo de abrirse solo para ser lastimado otra vez. Pasó días simplemente sentándose en el corral, dejando que el semental se acostumbrara a su presencia. No intentaba acercarse. Solo estaba allí, paciente, constante. Los vaqueros pensaban que había perdido el tiempo. Incluso Sandoval mostraba preocupación. No tiene que domarios todos. 49 de 50 es excelente. No me doy por vencida con él. ¿Por qué es tan importante? Luz miró al semental, que la observaba desde el otro lado del corral con ojos desconfiados. Porque es lo que se siente ser rechazado por todos. Alguien tiene que darle una oportunidad. Algo cambió en la expresión de Sandoval. La miró con una intensidad que la hizo sentir vulnerable. Usted no es lo que la gente dice. ¿Y qué dice la gente? Que es demasiado dura, demasiado masculina, que asusta a los hombres. Luz rió sin humor. Todo cierto, probablemente. No. Su voz era firme. Veo a alguien fuerte pero no dura. Valiente pero no temeraria. Y en cuanto a asustar hombres. Solo asusta a los débiles. Se fueron antes de que ella pudiera responder, dejándola con el corazón latiendo más rápido de lo normal. 2 semanas después, en un amanecer frío de noviembre, Luz finalmente montó al semental negro. Había sido un proceso de meses. Primero lograr que comiera de su mano, luego dejarlo aceptar una manta sobre su lomo, después la montura. Cuando sus pies tocaron los estribos, el semental se encabritó violentamente. Pero Luz se mantuvo firme, hablándole en voz baja, mostrándole que no lo lastimaría. El caballo corrió salvajemente por el corral, tratando de sacudirla. Ella se aferró, no con fuerza bruta sino con equilibrio y persistencia. Minutos que parecieron horas. Finalmente, gradualmente, el semental comenzó a calmarse. Sus movimientos se volvieron menos frenéticos. Y entonces, milagrosamente, se detuvo. Temblando pero quieto. Luz desmontó despacio y se paró frente a él. El semental bajó la cabeza y ella la tocó suavemente entre los ojos. «Lo lograste», susurró. «Los dos lo logramos». El aplauso la sorprendió. Se giró y vio que todos los vaqueros del rancho se habían reunido alrededor del corral, incluso Sandoval. Estaban aplaudiendo, algunos silbando con admiración. Esteban se acercó con una sonrisa que mostraba dientes faltantes. En 30 años trabajando con caballos, nunca vi algo así. Usted es la mejor, señorita Morales. Hombre o mujer, es la mejor. Los otros vaqueros asintieron en acuerdo. Algo cambió en ese momento. Ya no era la mujer domadora. Era simplemente la mejor en lo que hacía. Sandoval se acercó último. 50 caballos domados. Cumplió su palabra. Y usted cumplirá la suya con el pago. Mañana tendrá cada peso. Pero antes. Hizo una pausa. Me gustaría proponerle algo. ¿Qué? Quédese. Como domadora permanente del rancho. Le pagaré 100 pesos al mes, más casa y comida. Su hermano puede venir también, inscribirlo en la escuela de Hermosillo como interno.
Era una oferta increíble. Más de lo que ganaría en años en Valle Perdido. ¿Por qué? Porque es buena en lo que hace. Porque mis caballos nunca han estado mejor. ¿Y por qué? Se detuvo, eligiendo palabras con cuidado. Porque este rancho se ha sentido menos vacío desde que llegó. Luz sintió algo cálido expandirse en su pecho. Pero también sintió miedo. El pueblo hablará. Dirán que hay algo impropio. Que hablen. Los dos sabemos la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Sandoval la miró directamente. Que la respeto más que a nadie que haya conocido. Que admiro su fuerza y su corazón. Y que me gustaría conocerla mejor, si usted me lo permite. No era una declaración de amor apasionado. Era algo mejor. Era honesto, directo, respetuoso. Era el tipo de proposición que Luz nunca pensó que recibiría porque nunca había jugado los juegos que otras mujeres jugaban. Necesito pensarlo. Tómese el tiempo que necesite. Esa noche, Luz cabalgó de regreso a Valle Perdido con la cabeza llena de pensamientos. Cuando llegó a su pequeña casa, encontró a Tomás despierto esperándola. Le contó todo. La oferta de trabajo, las palabras de Sandoval, su propia confusión. ¿Qué sientes por él? Preguntó Tomás con madurez sorprendente para sus 16 años. No lo sé. Respeto. Admiración. Tal vez más. ¿Te hace feliz? Luz pensó en los últimos meses. En cómo Sandoval la trataba como igual. En sus conversaciones sobre caballos, sobre el rancho, sobre la vida. En cómo nunca intentó cambiarla o hacerla menos de lo que era. Sí, admitió. Me hace feliz. Entonces ya sabes tu respuesta. Pero no era tan simple. Al día siguiente, mientras Luz empacaba algunas cosas, doña Mercedes y otras mujeres del pueblo aparecieron en su puerta. Venimos a hablar contigo sobre el escándalo que estás causando, comenzó doña Mercedes. ¿Qué escándalo? Viviendo en ese rancho lleno de hombres. Y ahora nos enteramos que Mateo Sandoval te propuso matrimonio. No propuso matrimonio. Propuso trabajo. Es lo mismo. Una mujer decente no acepta estar a solas con un hombre así. Luz sintió la rabia familiar. ¿Dónde estaban ustedes cuando mi padre murió? Cuando tenía 16 años y necesitaba alimentar a un niño de 11. Ninguna me ofreció ayuda. Solo críticas. No es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Ustedes deciden que es apropiado cuando les conviene. Yo decidí vivir mi vida trabajando honestamente. Y si eso las ofende, es su problema, no el mío. Las mujeres se fueron murmurando indignadas. Pero Luz ya no le importaba. Don Contreras apareció al atardecer. El viejo vaquero se sentó en el porche junto a ella. Escuché sobre la oferta de Sandoval. Las noticias vuelan rápido. Es buen hombre. Conocí a su padre. Familia honesta. Lo sé. Tu padre estaría orgulloso de ti, niña. Hiciste algo que ningún hombre en este pueblo pudo. Mantuviste tu dignidad mientras ganabas respeto por tu trabajo. Gracias, don Contreras. ¿Vas a aceptar? Creo que sí. Entonces ve con mi bendición. Y no dejes que las viejas chismosas te hagan dudar. Una semana después, Luz Morales regresó al rancho Cielo Grande. No como empleada temporal, sino para quedarse. Trajo a Tomás, quien estaba emocionado con la posibilidad de estudiar en Hermosillo. Sandoval la recibió personalmente. Le mostró su nueva casa, más grande que la anterior,
con 2 habitaciones y una vista al valle. Esto es demasiado, dijo Luz. Es lo que se merece. Durante los siguientes meses, trabajaron lado a lado. Luz domaba nuevos caballos, entrenaba a algunos vaqueros en sus técnicas, hasta ayudaba con el ganado cuando era necesario. Sandoval la consultaba sobre decisiones del rancho, valorando sus opiniones. Pero más importante, hablaban. Largas conversaciones durante las cenas, durante los paseos a caballo por el rancho, bajo el cielo estrellado del desierto. Él le contó sobre su esposa Elena, sobre cómo la había amado y cómo su muerte lo había dejado perdido. Ella le contó sobre crecer sin madre, sobre asumir el rol de padre con Tomás, sobre años de sentirse inadecuada porque no encajaba en el molde de mujer apropiada. Nunca pensé que podría sentirme así otra vez, le confesó Sandoval una noche mientras observaban el atardecer desde el balcón de la casa principal. ¿Cómo? Completo. Luz sintió su corazón latir más fuerte. Yo tampoco pensé que alguien me vería como más que la mujer rara del pueblo. Eres extraordinaria. Siempre lo has sido. Solo necesitabas a alguien que lo reconociera. Se giraron hacia el otro al mismo tiempo. El beso fue lento, tentativo al principio, luego más profundo. Sabía a café y a promesas nuevas. 6 meses después, Mateo Sandoval pidió formalmente la mano de Luz Morales. No hubo propuesta dramática ni gestos exagerados. Fue durante una cena simple, solo ellos dos, cuando él sacó un anillo de plata con turquesa. No es ostentoso, dijo. Pero la turquesa es de las minas de mi familia. Ha pasado de generación en generación. Es perfecto. Eso es un sí, sí. Se casaron en la pequeña capilla del rancho. Tomás fue el padrino. Don Contreras la acompañó en lugar de su padre fallecido. Los vaqueros del rancho asistieron con sus mejores ropas. Del pueblo de Valle Perdido solo vinieron algunos. Don Contreras, el herrero que había sido amigo de su padre, y sorprendentemente, 3 de las mujeres que solían criticarla pero que habían cambiado de opinión al ver su éxito. No vino doña Mercedes ni las chismosas empedernidas. Luz no las extrañó. La ceremonia fue simple pero hermosa. Cuando el padre los declaró marido y mujer, los vaqueros aplaudieron y silbaron. Esteban tenía lágrimas en los ojos. Nunca pensé ver a patrón tan feliz otra vez, murmuró. Esa noche, mientras bailaban bajo las estrellas al son de violines y guitarras, Sandoval le susurró. Gracias. ¿Por qué? Por enseñarme que el amor no es reemplazo. Elena será siempre parte de mí. Pero tú eres mi futuro. Y tú me enseñaste que puedo ser yo misma y aún ser amada. Los años siguientes trajeron cambios. Tomás se graduó con honores y regresó al rancho para ayudar con la administración. Luz expandió el programa de entrenamiento de caballos, hasta recibiendo pedidos de Arizona y Nuevo México. Pero el mayor cambio llegó 2 años después del matrimonio, cuando Luz dio a luz a una niña que llamaron Elena, en honor a la primera esposa de Sandoval. ¿Estás segura? Preguntó él con los ojos brillantes cuando ella sugirió el nombre. Ella fue parte de tu vida. No voy a pretender que no existió. Además, sonrió mirando al bebé, me gustaría que nuestra hija crezca sabiendo que su padre es capaz de amar profundamente. 2 años después vino un niño, Andrés, robusto y de ojos grises como su padre. Luz descubrió que podía ser madre sin dejar de ser ella misma. Enseñó a sus hijos a montar antes de que pudieran caminar bien. Les habló sobre valor, trabajo honesto, respeto. Mamá es rara, comentó Elena una vez cuando tenía 5 años, repitiendo algo que había escuchado en el pueblo. ¿Por qué rara? Preguntó Luz.
¿Por qué usas pantalones y trabajas con caballos? ¿Y eso te molesta? La niña pensó un momento. No. Creo que es increíble. 10 años después de su matrimonio, Luz Morales de Sandoval era una leyenda en 3 territorios. Su fama como domadora había crecido tanto que ganaderos venían de tan lejos como California y Texas para que entrenara sus caballos. El rancho Cielo Grande prosperó bajo la administración conjunta de Mateo y Luz. Ella no solo domaba caballos, participaba activamente en decisiones sobre el ganado, las tierras, los trabajadores. Una tarde, mientras ella enseñaba a Elena de 7 años a domar su primer potro, llegó una carreta del pueblo. Era doña Mercedes, ahora mayor y más frágil. Señora Sandoval, dijo con incomodidad visible. Vengo a pedirle un favor. Luz la invitó a pasar, curiosa. Mi nieta, comenzó doña Mercedes. Tiene 16 años y es como usted era. Quiere trabajar con caballos. Su padre está furioso, la familia está en escándalo. ¿Y qué quiere de mí? Que le enseñe. Que le muestre que una mujer puede elegir su propio camino y aún tener una vida feliz. Las palabras claramente le costaban. Me equivoqué con usted. Todas nos equivocamos. Y no quiero que mi nieta sufra lo mismo por nuestra estrechez mental. Luz sintió algo suavizarse en su pecho. Tráigala mañana. Y así comenzó algo nuevo. Luz empezó a entrenar a jóvenes, no solo en doma de caballos sino en confianza en sí mismas. Les enseñó que podían ser fuertes y femeninas, que podían elegir sus propios caminos. 20 años después del día que Mateo Sandoval la contrató, Luz se sentó en el porche de su casa mirando el valle. Tenía 46 años, canas en el cabello, más arrugas alrededor de los ojos. Pero también tenía paz. Mateo se sentó junto a ella, ahora con 55, todavía fuerte pero con la barba completamente gris. ¿En qué piensas?, preguntó. En que tenías razón. ¿Sobre qué? Sobre que la reputación se construye con resultados, no con opiniones. Él tomó su mano, callosa como siempre, pero ahora con un anillo de plata gastado por los años. Construiste algo más que reputación, Luz. Construiste un legado. Miraron juntos hacia los corrales donde su hija Elena, ahora de 18, trabajaba con un mustango salvaje. Usando las mismas técnicas que su madre le había enseñado. Con la misma paciencia, la misma firmeza gentil. Y Luz sonrió, sabiendo que su historia no era solo suya. Era de cada mujer que había sido llamada demasiado algo. Demasi.